Saludos a todas las personas que puedan estar escuchando esta exposición que hemos diseñado llamada Procedimientos en la Investigación Cualitativa, presentado por Glidia Beatriz Durán Gutiérrez. Soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. En este espacio voy a hablarles de todos aquellos procedimientos en la investigación cualitativa que nos permite hacer un análisis de los datos, análisis del contenido cualitativo. Voy a hablarles de los niveles de teorización y les voy a hablar de la ética investigativa. Vamos a iniciar entonces con el tema de mediación y análisis de los datos. Una vez identificado el objeto de estudio y las acciones que se necesitan para enrumbar la investigación, se inicia la recolección de los datos bajo las siguientes premisas. Los principios de la recolección de la información es la pertinencia, la adecuación, la disponibilidad, la conveniencia y la oportunidad. Estos 5 principios están muy relacionados con aquellas personas, con el recurso humano que se utiliza en los foros, en las mesas de trabajos, en las entrevistas, en todas aquellas técnicas donde las circunstancias, personajes, los protagonistas, los invitados son agrupados, son reunidos con el ánimo de analizar la información importante que ellos tienen para entregarnos. Bueno, una de esas estrategias y técnicas y medios para recolectar los datos es el análisis documental, la encuesta etnográfica, la observación no participante y el registro estructurado de observación, la observación participante y el diario de campo, la observación participante y algunos tipos de muestreo, la entrevista individual y estructurada, la entrevista individual en profundidad, la entrevista de grupo focal, el taller investigativo. Entonces, luego de haber tenido ese procedimiento donde se recompilaron los datos, donde ya se tiene una información importante para iniciar su análisis y su procedimiento, pasamos a esta técnica en la que nos vamos a centrar en esta presentación, y es el análisis de contenido cualitativo. Como ya lo he mencionado, el análisis de contenido cualitativo es una técnica de interpretación que combina la observación, la producción de análisis de los datos a través de diferentes textos como discursos, grabaciones, pinturas, videos, escritos, en fin, todos aquellos registros que tengamos que puedan más adelante textualizarse. Y toda esta información se analiza y se interpreta en base al contexto donde ocurren los hechos. Varios autores han definido el concepto de análisis de datos, y tenemos el concepto de Bertelson, que menciona que el análisis de datos es una técnica de investigación para la descripción objetiva sistémica del contenido manifiesto. Otros autores consideran que es un conjunto de técnicas tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios cuantificables. Estos datos también van relacionados de acuerdo a los datos expresos y los datos latentes. ¿A qué se refiere esto? Pues los datos expresos son aquellos donde el origen de la información quiso expresarlo de una manera clara, de una manera explícita. Estaba la intencionalidad de manera directa. Pero los latentes, esos datos no son aquellos donde se ve la intencionalidad directa de expresar una información concreta, sino que el investigador puede interpretar, puede inferir una otra intencionalidad en ese discurso. Esos dos datos se relacionan y se contextualizan, porque siempre esa información tiene que estar de la mano del contexto donde están ocurriendo los hechos. Bueno, todo este procesamiento de análisis y datos con el tiempo, pues la tecnología también ha hecho sus aportes y se han creado una cantidad de programas que resultan importantes al momento de categorizar la información.
Tenemos unos software muy utilizados como el Atlas T, el Max QDA y el Qualito. Estos software facilitan la búsqueda de códigos y categorías para facilitar más el trabajo de análisis, sobre todo cuando la información es bastante gruesa. Bien, todo este procedimiento también permite adquirir unas técnicas limítrofes que son basadas en la comunicación y la psicolingüística. Allí tenemos el análisis lingüístico, el análisis documental, el análisis textual y el análisis del discurso semiótico. Bueno, una vez ya se ha recolectado la información, se ha interpretado, se ha codificado, se establecen unas categorías, pues el investigador tiene que hacer mano de toda esa fundamentación teórica y todas esas conceptualizaciones afines al objeto de estudio. Y es cuando llega el momento de la teorización. Allí vemos que hay un enlace muy claro entre la información con la que ya se cuenta, que está analizada, la teoría, que es asociada, que es inherente, que tiene que ir de la mano con el objeto de estudio, con base a las categorías establecidas, y pues la interpretación de esos tres elementos. ¿Cuál es la función de la teoría en la investigación cualitativa? En primera instancia, tenemos que aclarar el problema y facilita su explicación, pero también puede ocurrir que lo encubre. En segunda instancia, tenemos que la teoría direcciona y orienta a nuestra llegada de las realidades futuras que queremos llegar o alcanzar. Entonces, la teoría como controlador de la subjetividad en la investigación permiten precisamente eso, que la investigación no se incline a un plano muy subjetivo donde no se pueda otras personas, otros análisis puedan dar cuenta del objeto de la investigación porque fue solamente establecido desde un punto de vista. Entonces, hay tres procesos que se tienen en cuenta, como es la imagen, y es que la teoría permite que el investigador se ciña a una imagen regulada. En cuanto a la interpretación, que la teoría fundamenta la interpretación de la realidad y facilita la elaboración discursiva y sus relatos. Y en cuanto al análisis y la revisión, la teoría facilita la confrontación y revisión para la evaluación de la propuesta. Por otro lado, Miguel Martínez propone unos procedimientos para teorizar. Él establece que en el momento de teorizar, de fundamentar la investigación, el proceso puede estar muy asociado a una analogía que él realiza y es el movimiento en espiral. Considera que va de las partes a un todo y del todo a las partes, y cada vez este proceso lo asocia con los movimientos de un espiral donde en cada vuelta encierra otros procesos y lo va profundizando. Pero ¿cómo trascender de los datos a la teoría? Pues Miguel Martínez propone que primero se debe utilizar las teorías existentes, luego hacer uso de las analogías y las metáforas de los modelos, diagramar las estructuras emergentes y generar teorías originales. Pero después de este proceso donde ya se teoriza la investigación, donde se fundamenta, es importante que tengamos en cuenta un código de ética, ¿sí? Esos códigos de ética son unos principios que se han aplicado a la conducta y al procedimiento de los profesionales de la investigación, donde se establece un estatus profesional que establece las obligaciones y funciones prácticas de la profesión. También se relaciona con el compromiso hacia el bienestar profesional de las indicaciones que se han establecido allí bajo los argumentos de la profesión como tal. Para esto se han creado algunas herramientas como es el consentimiento informado, que es un instrumento que permite que las personas que participan de la investigación, pues su identidad quede protegida, donde a ellas se les ha informado sobre el contenido de esa investigación en la que ellos van a participar, de qué se trata, por ejemplo,
cuáles son las instancias, las fechas de las reuniones, y ellas a partir de allí pueden aprobar su permanencia o retiro de ese campo de estudio. Bueno, este es todo lo que les quería compartir a través de esta presentación. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer poder compartir y utilizar esta herramienta tan importante. Hasta pronto.